Buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Cristo. El apóstol Pablo en el libro de Corintios, segunda epístola a los Corintios en el capítulo 3, verso del 6 al verso 18, compara el antiguo con el nuevo pacto. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente respecto a este contraste. El antiguo pacto produce la muerte, mientras que el nuevo pacto produce la vida. Esto es lo que dice el verso 6. Y el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hace un tiempo atrás escuché a un hermano indicar que este pasaje bíblico de la letra mata, el espíritu vivifica, se refería a los estudios teológicos. El estudiar teología afectaba a los hermanos, le iba a producir la muerte espiritual. Sin embargo, el pasaje bíblico no está hablando acerca de los estudios teológicos bajo ningún punto de vista. Son prejuicios que se tiene ante los estudios, son temores que se tiene ante los estudios bíblicos y teológicos. Realizando clases ya hace 15 años atrás en el ministerio a tiempo completo, en los institutos bíblicos, actualmente en el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, los hermanos, los estudiantes, hermanas han señalado que los estudios bíblicos no le han afectado su espíritu, no le ha matado su espíritu, no le han echado a perder su espiritualidad, sino todo lo contrario. Las respuestas que he escuchado en mi experiencia en los institutos bíblicos es que al estudiar las Sagradas Escrituras, ahora su adoración a Dios es diferente. Su adoración a Dios ha cambiado. Se ha mejorado la adoración a Dios. Ahora puede levantar las manos, cantar, pero con un sentido mucho más profundo acerca de a quién realmente están cantando y adorando y a quién realmente están sirviendo, porque han comprendido a Dios mucho más profundo como nos enseña las Sagradas Escrituras y la teología sistemática. No solamente ha mejorado su adoración a Dios, sino que también ha mejorado su oración a Dios, porque ahora no es un asunto mecánico, un asunto ritual, sino que es una relación mucho más profunda. Ahora se sabe realmente a quién se está dirigiendo en oración. A Dios por medio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. También han contribuido sus ministerios, los pastores que han estudiado Biblia y teología, los institutos bíblicos, me han indicado que ahora están llevando a cabo una función mucho más profunda, es mucho más edificante. Es decir, le ha contribuido, le ha entregado herramientas para desarrollar más eficientemente su ministerio porque va acompañado de una mejor adoración, mejor oración, una profundización espiritual, y eso ha edificado una congregación. Por lo tanto, no tiene nada que ver este pasaje bíblico, la letra mata, el espíritu edifica, con los estudios bíblicos teológicos, todo lo contrario, los estudios bíblicos y teológicos tienen la finalidad de profundizar la experiencia con el Espíritu Santo de Dios. No es incompatible con la oración, con la espiritualidad cristiana, no es incompatible con el fervor espiritual o las disciplinas espirituales. También el contraste que el apóstol Pablo hace entre el antiguo y nuevo pacto es que el antiguo pacto es material grabado en piedra, dice el verso 7, mientras que el nuevo pacto es espiritual. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La ley o el antiguo pacto fue escrito en piedras, mientras que el nuevo pacto está escrito en el corazón, es espiritual, se escribe en el corazón de los seres humanos.
está en la conciencia santificada por el Espíritu de los creyentes. También nos dice el verso 7 y también el verso 11, el verso 13 con respecto al antiguo pacto, que el antiguo pacto habría de perecer. En el verso 11 dice lo siguiente: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Se refiere a lo que permanece el nuevo pacto, y lo que perece se refiere al antiguo pacto. En el verso 13 dice también: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. El antiguo pacto había de ser abolido, dice el verso 13 finalmente. En cambio, el nuevo pacto habría de permanecer. El antiguo pacto, nos dice el apóstol Pablo en el verso 9, condena, porque si el ministerio de condenación se refiere al antiguo pacto, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El antiguo pacto condena y el nuevo pacto justifica al pecador. El antiguo pacto le indica a la persona la magnitud de su pecado, porque precisamente la ley fue dada con esa finalidad, dice el apóstol Pablo, para indicarle, exhibirle, darle a conocer, iluminarle al ser humano la condición pecaminosa y la intensidad de pecado en la cual se encuentra. Mientras que el nuevo pacto justifica, es decir, imputa la justicia de Cristo, lo trata Dios en base a la fe en Jesucristo como si nunca hubiera pecado en toda su vida, lo trata como un justo. El antiguo pacto, nos dice también el apóstol Pablo en el verso 14 al 18, que esclaviza, mientras que el nuevo pacto liberta. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esas son las características y el contraste entonces entre el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto produce la muerte, el nuevo pacto produce la vida. El antiguo pacto es material, el nuevo pacto es espiritual. El antiguo pacto habría de perecer, el nuevo pacto habría de permanecer. El antiguo pacto condena, el nuevo pacto justifica. El antiguo pacto esclaviza, el nuevo pacto liberta. Los neojudaizantes enseñan que el nuevo pacto en realidad es un pacto renovado. Cuando me refiero a los neojudaizantes, me refiero a los de raíces hebreas, judíos mesiánicos, nazarenos, entre otros. Son todos estos movimientos que surgen de las iglesias evangélicas y algunas iglesias pentecostales. Todos tienen la misma característica de ser antitrinitarios. Ninguno de los movimientos de raíces hebreas o neojudaizantes cree en la doctrina de la Trinidad. Algunos son sabelianos, otros son arrianos, otros son binitarios, pero ninguno es de la doctrina de la Trinidad tal cual como se ha declarado y confesado en estos 1700 años de historia del cristianismo, y nos remontamos al Nuevo Testamento, que la doctrina de la Trinidad es asumida como una verdad que no se va a articular sino hasta el Concilio de Nicea, donde se va a definir con mayor precisión. El escritor de Hebreo indica: nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejos y se envejece está próximo a desaparecer. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, como lo estamos viendo acá. No hay un pacto renovado como enseñan los de raíces hebreas. Jesús en la última cena dijo: esta copa es la del nuevo pacto. En Lucas capítulo 22, verso 20. En cada uno de estos textos bíblicos, el vocablo usado en los originales es kainos. El diccionario Kittel
considerado por la comunidad mundial de eruditos como uno de los mejores diccionarios del Nuevo Testamento, aclara que a diferencia de neos, nuevo en el tiempo, kainos significa nuevo en naturaleza, con la implicación de ser mejor. En este sentido, pacto entonces es nuevo, no es un pacto renovado como sugieren los movimientos neojudaizantes modernos, sino que es un pacto totalmente diferente, es mejorado, no es renovado, es de mejor calidad a el pacto del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de ministro del nuevo pacto, en este sentido indicamos que es de naturaleza superior, infinitamente superior, porque el antiguo pacto condenaba los hechos que estaban concretados, en cambio el nuevo pacto condena los hechos que están por ejecutarse. El nuevo pacto, la ley de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que enseñó Jesucristo en el Sermón del Monte, está condenando a las personas antes de que se concrete el pecado, cuando se está originando la intención del pecado. En ese sentido, el nuevo pacto es superior, es mejor al antiguo pacto.